Muy bien. Esa es. America. Should I change the plan? Queridos, queridas. Buenos días desde Sitges. Somos Chris y Andy. De nuevo en este bonito proyecto llamado ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Hoy traemos un tema que nos toca profundamente, el cual consideramos compartir desde un lugar muy honesto y espontáneo, como siempre, para que pueda brotar la pureza de cómo lo vivimos más allá de la experiencia personal. Y es la noche oscura del alma. Una etapa en nuestra vida que puede parecer muy nebulosa y a veces pasar desapercibida como si fuera un mal momento, una época triste, un bache. Sin embargo, es una estación en el despertar de la conciencia llena de fertilidad, de amor, de verdad y de iniciaciones. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la noche oscura del alma y de cómo la hemos vivido, de cómo la seguimos viviendo, de qué nos ancla en ese momento de tanta confusión o pérdida o desesperanza y cómo reconocerla, cómo hacerla un momento sagrado y también volver a ese momento en el que la vivimos por primera vez y darnos unas palabritas de amor para quien le pueda servir. Y de todo esto, pues, os invitamos a coger aquello que más os resuene, os beneficie y os haga vibrar. Así Sí. es. Hola. Chris, bienvenida. Bienvenida, gracias. Hola. Te voy a preguntar cómo sientes en este momento que definirías la noche oscura del alma y si tienes alguna experiencia personal que quisieras compartir para iluminar el tema. Vamos a darle. Pues, la noche oscura del alma. Es un titulazo que la verdad es que me hace reír un poco. No sé por Esa qué. risita nerviosa, ¿cómo? La noche oscura del alma. Mingia. Sí. Y la verdad es que yo creo que tiene muchas definiciones porque según lo mires desde diferentes psicólogos, diferentes especialistas, diferentes escritores han hablado de la noche oscura del alma desde un lugar distinto, pero a mí me gusta mucho verla desde el viaje del héroe, ¿no? Que es esta historia arquetípica que encontramos en todas las historias de la humanidad y también que realmente encuentras en una vida. O sea, la vida es el viaje del héroe, ¿no? Y un mismo día puede ser, o sea, un solo día puede ser un viaje del héroe. Entonces, la noche oscura del alma es esa parte del viaje del héroe donde ya has atendido a la llamada de algo que te está llamando, ¿no? Que te hace salir de tu zona de confort. Estás yendo a seguir ese llamado y quizás te encuentras en un punto donde hay desolación, oscuridad, ¿no? Y ya no hay... parece que has perdido la dirección o que no encuentras bien por qué estás en ese espacio, ¿no? Es como una oscuridad interna, pero que también pues, se puede ver externa en las historias y en las pelis, donde simplemente es cuando están caminando
por el valle de la oscuridad mientras van a no sé qué lugar a buscar el tesoro, ¿no? Ujú. Entonces, claro, esa etapa de caminar por la oscuridad es la noche oscura del alma. Y la verdad es que creo que vamos pasando por varias noches oscuras, ¿no? Nosotras justo hicimos un episodio antes de este donde se nos, perdimos la gran parte del contenido que habíamos creado. Y excepto un pequeño trocito que vamos a colgar por ahí, que es muy bueno. Sí. Y claro, eso abrió una puerta, o sea, habíamos hablado de la noche oscura del alma, de cómo nosotros la habíamos vivido en el pasado, ¿no? Y ese acontecimiento, creo que hablo por las dos, Sí, cuando se nos abrió realmente un portal de nuevo a otra muerte, ¿no? A otra noche oscura del alma para que pudiéramos revivir este contenido del que estamos hablando y del que vamos a hablar en este episodio. Entonces, claro, eso nos trae a este entendimiento de que una noche oscura del alma nos puede pasar varias veces en nuestra vida, ¿no? Y que es un portal a un siguiente paso, es un portal a algo que quiere ser descubierto, ¿no? A ese tesoro que estás yendo a buscar cuando sales de tu casa, de tu pueblo, ¿no? Y vas a atender el llamado en el viaje del héroe. Entonces, nada, esto por mi parte, pero me gustaría también devolverte la pregunta, si tienes algo que añadir en esta definición o cuál es tu visión. Qué bueno porque, claro, iniciamos los episodios y una o la otra empieza a hablar y a compartir y es como de nuevo entrar en un terreno nuevo y fértil. Y escuchándote hablar, me venía la obviedad, ¿no? Y la naturaleza cíclica del alma y de la vida y la muerte. Y realmente vivimos un día de... O sea, un tiempo de 24 horas en el que la mitad es día, la mitad es noche y así ininterrumpidamente vamos del día y la noche, el día y la noche, el sol aparece, se va, llega la luna, se vuelve el sol, llega la... Entonces, es Yes. como... Claro, vivimos muchas noches porque es la naturaleza interior a lo que estamos llamadas, a fluir con el cambio y con el renacer constantemente y a soltar todo cuanto hemos vivido durante el día para en la noche reposar, integrar y comenzar una nueva vida. Entonces, lo que pasa es que la primera noche oscura del alma viene y nos azota porque no éramos conscientes de esto. Pensábamos que el día con el sol iba a durar eternamente, pero nuestra alma nos va picando desde dentro, nos va diciendo, no, 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 mi amor, esto que eres ahora estás llamado a soltarlo. Y esa gran primera noche oscura del alma llega cuando hay mucha noche contenida, mucho tiempo, silencio interno al que no le has prestado atención acumulado, entonces la noche llega porque explota, porque tienes tanto silencio acumulado pendiente contigo misma que llega de golpe y te da esa introspección que inconscientemente tanto buscabas. Entonces, me viene como eso, ¿no? Como realmente es algo deseable. Lo que pasa que las primeras, o hasta que no aceptas ese movimiento entre de expansión y retracción, inhalación, exhalación, llega con toda la fuerza y trae mucha confusión. Porque además vivimos en una sociedad que te pide instantánea funcionalidad. Entonces, en plan, he olvidado mi función. O sea, llega ese momento en tu vida en el que de repente nada te llena, no sabes por qué estás viva, qué es lo que quieres. Aparentemente puedes decirte a ti misma, lo tengo todo y no soy feliz, o tengo por fin eso que tanto deseaba, sigo sin ser feliz, o llega una enfermedad, o se va un ser querido, o una relación se rompe y te deja como sin raíz, o te echan del trabajo,
o simplemente estás tú ahí intentando responder preguntas y llegas a ese vacío existencial. Entonces, lo veo ahora así, ¿no? Como el tiempo sagrado de soledad que tu alma te hace brotar si no le das tú ese espacio. Y claro, desde este lugar de entrega es un momento muy sagrado y muy bonito, pero cuando estás ahí atravesándola, no entiendes nada. ¡Tierra, trágame! No sé cómo fue para ti, en plan, cómo te llegó, si hubo un detonante que te la trajo o fue como un caminar lento que brotó en eso, o cómo recuerdas tu gran noche oscura del alma y cómo lo ves ahora. Sí, la gran. La mayor. La misma, la mayor, Total. la osa mayor. Total. Bueno, primero de todo, me ha encantado todo lo que has dicho de cómo somos cíclicas y que el ser humana implica vivir la noche. Ya. Punto final, ¿no? Ya. Y, o sea, me ha parecido hermoso cómo lo has explicado, porque era este viaje, ¿no? De realmente ver cómo somos un... Perdón, amor, me he dado El cuenta. mate. Digo, es que me concentro tanto en lo que hago cosas que no. Sí. No pasa nada, si quieres. Ah, vale, ya está. Sí. No, nada, eso. Que estaba siguiéndote y estaba en este bucle de lo que es un día, porque claro, nosotros vemos la vida de una forma lineal, ¿no? Y nos despertamos por la mañana, hacemos todo un día y luego nos vamos a dormir y luego al día siguiente lo mismo y lo percibimos solo como si fuera un túnel en el tiempo que estamos haciendo así recto para un lugar, pero realmente todo lo que estamos haciendo es boom, boom, ¿no? Y estamos yendo en un ciclo que estabas explicando y que me has teletransportado contigo a cómo realmente estamos todo el rato en esta ciclicidad, porque estamos en una madre tierra que además es redonda. Sí. Aunque bueno, esto los terraplanistas creo que no estarían de acuerdo. Y quién sabe, bueno, o sea, al final la vida es una cosa que nosotros no podemos ni comprender. Entonces, pues bueno. Pero sí que somos en este sentido representaciones de la madre tierra, ¿no? Y nuestra ciclicidad por ovarios va con ella. Entonces, no hay más, ¿no? Y pues volviendo a tu pregunta, así que bueno, gracias. Ha sido gracias a ti. Volviendo a la pregunta, mi gran noche oscura del alma, la gran, sí. La major, fue cuando tenía unos 21 años. O sea, empezó a los 20. Vale. Porque vino acompañada de el primer despertar espiritual que siento que tuve de una forma muy fuerte, ¿no? Como que ya, ¡pum!, se cae el telón, se cae el velo del olvido y abres los ojos a un nivel de realidad que hasta ese momento nadie parecía haberte explicado que existiera, excepto un par de personitas, pero bueno, un par, ¿sabes? Un par que el resto tampoco entiende. Entonces de repente es como, uy, ¿qué ha pasado aquí, no? Y claro, ese despertar tan abrupto a mí me llevó en lo profundo del inframundo y de las catacumbas de mi inconsciente. Y eso fue un proceso que me llevó a realmente entender quién era a un nivel muy profundo, pero sobre todo lo que me trajo fue, bueno, estuve varios años, ¿no?, en esta noche oscura, fueron de 2 a 3 años, 2 años propiamente. También en términos psicológicos se le puede llamar depresión, pero estuve 2 años caminando muy, muy perdida, aunque sabía que había un sentido, ¿no? Pero estaba en la pura oscuridad, o sea, no veía yo la luz. Y luego el tercer año ya fue volver a la vida poco a poco y salir de esta oscuridad y volver a la luz de una forma sostenible, ¿no?
Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Pasaron muchas cosas. Tuve momentos de torre varias veces, ¿no? La torre, la carta del tarot, que para quienes no estén familiarizados es esa carta que cuando te sale quiere decir que algo en tu vida se rompe, algo en tu vida se cae y directamente, o sea, suéltalo, ¿no? Suelta el miedo a aferrarte a eso porque vas a sufrir más. Simplemente permite que se caiga y en ese derrumbamiento agradece lo nuevo que está por nacer. Así que bueno, este es una pequeña introducción de mi gran noche oscura del alma. Aunque bueno, desde esas pues van pasando algunas, pero ya no es del mismo nivel y dimensión que esa, ¿no? Aunque bueno, quién sabe lo que puede venir. ¿Por qué no es del mismo nivel que esa? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tienes hoy que no tenías en esa noche oscura? Qué buena pregunta. Gracias. Pues es que estoy pensando en plan, bueno, la verdad es que esa noche oscura me dio todas las herramientas que siento que ahora tengo para poder pasarlas más tranquila, digamos. Porque esa noche oscura lo que me dio fue bastantes cosas, pero entre las cuales reconocerme también como oscuridad, ¿no? O sea, hoy vengo con el atuendo de oscuridad porque sí, o sea, el universo es oscuro. No, el universo es oscuro no en el sentido de que es la parte... éticamente malo. Exacto. No, o sea, no tiene moralidad la oscuridad, se la ponemos nosotras. Y de todas formas, el universo también es amor, ¿no? Y la oscuridad es un terreno fértil. Entonces, poder, además en este plano, que es un plano dual, existen las dos, ¿no? Y nosotras somos esa combinación de luz y oscuridad y ego que nos hacen humanas, ¿no? Entonces, claro, con lo que conecté durante ese tiempo fue con poder aceptarme como oscuridad. Creo que esto lo hablábamos en el último episodio, de que hay momentos donde nos sobreidentificamos con una parte de nosotras mismas, ¿no? Nos sobreidentificamos o con la luz o con la oscuridad. Y eso depende, ¿no? Pero creo que es bastante común de que a veces solo tenemos como una autopercepción de un lado y la otra no queremos mirar, ¿no? Porque, pues, quizás porque es doloroso. Entonces, lo que decías al principio, ¿no? Es un llamado de volver a casa y aceptar todas aquellas cosas que quizás un día ibas viendo, pero inconscientemente girabas la cabeza y no querías observar, ¿no? Entonces, para mí esa noche oscura del alma lo que me trajo fue a sacarme completamente el velo y a decir, vale, observa todo esto y ya está. Y no intentes castigarte por ello, ni juzgarte por ello, ni eres mala por ello. Simplemente siéntate, respíralo y siéntelo todo. Y obsérvalo todo y abrázalo todo, porque todo eso es parte de tu divinidad también. Entonces, bueno, claro, esto realmente me permitió dejar ir construcciones mentales o ideas limitantes de lo que era mi propia personalidad, ¿no? Y entonces ahora, cuando tengo un momento de noche oscura, me permito la oscuridad, me permito habitar, pues, lo que sea que está queriendo ser habitado, ¿no? Porque de alguna forma me está pidiendo ser visto, no me está pidiendo evitarlo. Entonces, una cosa es verla, sentirla, escucharla, y la otra es quedarme apegada. Intento verla y escucharla y sentirla, pero no apegarme a ella. Saber que esto también pasa, saber que esto también es un momento en el tiempo que me está mostrando algo y que tiene su sabiduría y que cuánto puede abrirse mi corazón para abrazar también esa parte de mí. Y ese es el proceso que intento hacer, ¿no? De todas formas, evidentemente somos humanas, no somos perfectas en ningún momento y hay muchos momentos donde esto también se dificulta porque aún cargo con mi propia mochila de pensamientos limitantes, de
narrativas internas que a veces son autodestructivas, ¿no? O que realmente me quieren boicotear, que también son partes de mí, que lo que piden en realidad es protección y que lo que quieren es protegerme, pero que de alguna forma están enraizadas en el miedo y que por eso no saben dar ese impulso amoroso de venga, sigue, ¿no? Sino que es más, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero bueno, es un proceso y yo creo que, como has dicho, las herramientas las vamos cogiendo, ¿no? Y no es lo mismo haber vivido una muy larga y haber tenido que cultivar muchas herramientas, picar mucho, ¿no?, en la cueva para poder extraer pequeños diamantes, que ahora que los llevo en la mochila y que cuando me pasa pues saco un diamante, lo miro y digo, es verdad, esto era esa sabiduría de ese momento, ¿no?, que tanto necesitaba y que hoy me sirve. Qué hermoso. Wow, mucha cosita. Sí. Se ha dicho mucho, ¿eh? Se ha hablado de permiso, de castigo, de no pasa nada, de ver esas partes que no te gustan tanto y aceptarlas, o que son oscuras y piensas, como son oscuras son malas, y no, es como también estabas explicando y digo, qué hermoso momento tú contigo misma, conociéndote, enamorándote de ti, o sea, resistiéndote a ti, luego viéndote brillar y resurgir y luego viéndote caer otra vez y viéndote nacer otra vez, y es como, wow, estos diamantitos que hoy llevas, qué únicos. Y esa cueva es intransferible, es solo tuya. Qué bueno. Gracias por esta devolución tan hermosa. A ti. Y yo quería preguntarte lo mismo, en realidad, porque, claro, para ti, tu noche oscura del alma, mayores, ¿no? Aquellas que has tenido donde realmente sientes que, bueno, que duran mucho, o aparte que ya no serás la misma después de esto. Me gustaría preguntarte qué las detonaron. Y bueno, sí, por ahora esto. Siento que quizá explicaría esta experiencia de manera diferente en otro momento, pero hoy miro atrás y me veo a mí misma buscando saber y más, y más, y más entendimiento, y es como quién soy, qué soy, cómo es mi personalidad, por qué soy como soy, por qué soy diferente del resto, por qué mi amiga es diferente de mí, por qué él es diferente del resto, o sea, qué es lo que nos hace a cada uno, a cada una, y estaba ahí como, ¿qué es todo esto? Y a veces tenía momentos de, pero ¿qué estamos haciendo con este ritmo todos? En plan, ¿alguien sabe a dónde vamos? Rollo, estamos aquí con estas rutinas random. Fue un momento en el que no estaba contenta con mi vida porque empecé a perderle el sentido y el brillo. Entonces me veía mecánica subiéndome al tren, yendo a la uni. Me veía yendo a esa carrera sin saber muy bien por qué iba a eso, cuando en realidad a mí me apetecía aprender otras cosas, pero luego me veía convenciéndome a mí misma otra vez de que sí que quería eso, entonces era como un follón interno y claro, duró mucho más de lo que podría haber durado ese momento porque me resistía a aceptar que no sabía. Era como, no, sí sabes a dónde vas, sigue, ¿no? Venía el castigo cuando aparecía la voz interna que me decía, es que, Andrea, no sabemos. En plan, solo sé que esta vida no la quiero. Y
Y bueno, me acuerdo abrir la conversación con varias personas, intentar hablar del tema, que hablar del tema era decirle a alguien que quieres, no quiero estar viva, no quiero estar aquí. O sea, no quiero esto, no le encuentro sentido a nada, y a veces tengo días oscuros en los que desearía fusionarme con la no existencia, porque esto que estamos viviendo todos colectivamente no lo entiendo. Y vivía esos momentos porque no tenía el cuerpo preparado, no había sentido en mi propia carne la plenitud. Entonces, hasta entonces las alegrías las sentía y se esfumaban y venían otras emociones y me identificaba con lo que sentía. Y esa noche oscura vino para mostrarme, no eres esto que siente, eres aquello consciente de lo que sientes. Y claro, fue un momento muy extraño, con mucha confusión, pérdida, porque dices, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Ahora qué? Y es como, no te va a dejar sola la vida. Tu alma no te va a soltar. Había algo interno, una chispa, hay otra cosa. Entonces, me viene como decir que si estás en un momento parecido, busques como sea la fe en que estás caminando hacia otro lugar. Estás mutando pieles y soltar pieles muertas duele. Pero no te vas a quedar sin piel. Va a venir la verdadera. Y es como confía en ese momento en el que estás en transición. Y después de eso, lo que hoy llevo conmigo es la fe. De decir, vale, pues si hoy no sé, ¿sabes qué? No sé. Y salgo ahí a la roca y digo, no sé. Vida, ayúdame a ver. Y eso me trae a la claridad, que es el mayor regalo que puedes pedir, ofrecer, o cultivar. La claridad. Sí. Gracias por compartir algo tan vulnerable también. Sí. Tu It is what it is. Yes. Yes. Y con tanto amor, ¿no? Se nota que está alquimizada. Y que realmente salir de esa desolación existencial a alguien que tiene una fe inquebrantable, wow. Yeah. Claro. Wow. Claro. Ojalá lleguemos todas a este punto, Claro. ¿no? Porque entonces también la humanidad se verá distinta. Sí, es que no llegaremos con la cabeza o la mente, es que llegaremos con la complicidad. Y para que haya complicidad, dos personas deben haber pasado por una frecuencia similar. Y es como, mirémonos entonces. En plan, todo lo que estés pasando, que sepas que va a haber otra persona mínimo, exagera, o sea, mínimo van a haber infinito, ¿no? Pero va a haber mínimo otra persona que te va a mirar cómplice de lo que tú estás transitando. Entonces, sigue con eso. Sí. Porque llegará ese momento, incluso en el que tú te darás esa mirada en el espejo. Y nosotras nos hemos encontrado así, ¿no? Que es guay, porque es Valga la como... redundancia. Sí. Exacto, rollo, decías esto y yo pensaba, wow, ojalá nos escucharan la Andrea y la Cris de ese momento vital donde se encontraban realmente desoladas existencialmente y sentían que no había nadie con quien poder compartir la experiencia, ¿no? Y ahora están aquí hablando de esto, alquimizaditas y recogiditas en su propia medicina. Sí. Y compartiéndose desde la complicidad. Tal cual. Y creando un proyecto también para que podamos ser cómplices de otras personas que quizás ahora mismo pues no sienten que tienen esa tribu cerca, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, ¿cómo diferenciar una noche oscura del alma de un mal momento? ¿No?
sea, ¿qué diferenciaría una de la otra? Si es que realmente tienen diferencia. Y sí. Es como que un mal momento es algo que no existe. Un mal momento no le veo la coherencia. Es una realidad emocional diferente a la euforia y a la continuidad que pide de otra Andrea o de otra Cris o de otro tú. Cuando circunstancias que pesan emocionalmente, que te confunden, que te entristecen, suceden en tu vida, es vida también. Ahí estás tú también. Y piden otro tipo de energía más tranquila, introspectiva, pausada. Es como un momento cueva, pues los lobos no están todo el día cazando. Cazan y se van a la cueva a descansar, a lamerse las heridas, cazan y se vuelven a la cueva. Entonces un mal momento es un momento cueva. Es tu vida y tu ser pidiéndote introspección, relajación, integración. Y el problema es cuando nos obligamos a estar cazando todo el día, que es lo que nos enseña esta sociedad automática que va tan veloz y que nos pide la inmediatez. La noche oscura te enseña a saber diferenciar entre lo que puedes cambiar y lo que no. Y cuando no puedes cambiar algo, esa entrega que haces a dejo de resistirme, dejo de intentar tener el control, ahí es cuando ves esa sombra, esa oscuridad, que no es más que hoy no brillo, no ilumino porque estoy recogida, que en realidad siempre estás brillando, ¿no? Y iluminando, pero la noche oscura te trae aprendizajes con los que luego tú puedes danzar con esta fuerza de expansión, retracción. Y cuando te suceden cosas que escapan de tu control y te traen una carga emocional pesante, tú sabes que son circunstancias que también pasan y que tienes el abrazo constante con tu alma y que no eres esas emociones o esas cosas que te pasan. Eres lo que las observa. Pero eso no lo sabes antes de esa noche. Me gustaría hacer un Sí, por subrayamiento supuesto. con Oh, wow. fosforito Uy, de lo que fosforito. acabas de decir. Hacía mucho que no escuchaba esa palabra, me ha encantado. Poniéndola eso. Fosforito. Vale. Para un Es rato guay, luego. Es sí. guay en la boca lo que crea. Fosfo. Vale. No, nada, esto, que... Fosforito. No eres las emociones ni los pensamientos que escuchas y sientes, sino eres aquella observadora que está detrás de todo eso. Ya está. No hay más. Solo recalcar eso, porque creo que es el gran punto de este podcast, ¿no? Sí. Que es a lo que siempre queremos llegar, pero no desde una forma absoluta, sino desde tantas diferentes variantes, ¿no? Desde lugares distintos donde podemos acabar entendiendo la misma verdad, que al final es a lo que nos trae el concepto de Dios a nosotras, ¿no? Que es esa observadora omnipresente que está en todas las cosas todo el tiempo y que cuando puedes conectar a esa parte de ti, te desidentificas con los problemas de tu vida diarios, ¿no? Te desidentificas con lo que sea que estés pasando que te hace sufrir y puedes conectar con la tranquilidad y la paz de que esto es solo una experiencia momentánea que estás viniendo a vivir para poder conectar también con la alegría de la vida y la alegría del presente, pero aún así estás viva y aún así tienes el regalo de la vida, ¿no? Y eres humana, que es un regalo poder ser humano, aunque evidentemente nos lo ponemos muy difícil para que sea visto así por todas las personas en todos los lugares, ¿no?
Pero ahí estamos, así que nada, quería subrayar con fosforito lo que has dicho porque creo que es una importante mención, que creo que en todos los episodios que Lo hablamos de estamos esto diciendo. hay algún punto Claro. de... Es como un satsang. Sí, sí. Sí, y también porque da guía esta certeza, que creo que es la única que existe. Darse cuenta de esto, que te está diciendo que no vas a llegar con la mente a esa tranquilidad. O sea, te pide vivenciar esa verdad, te pide vivenciar la observación de las emociones. Entonces, prácticas que te invitan a sentir esa paz y esa calma y a poder identificarte con lo que verdaderamente eres, que es eso que observa, eso llega con prácticas que van más allá de la razón y la mente. Entonces, si estás viviendo un momento así, busca el cuerpo, busca la tierra, como dices, busca ese escenario, esa conexión en la que eres más que tus pensamientos, para poder nutrirte de eso y acumular ese amor contigo misma. Brutal. Sí. Y también me gustaría preguntarte si sientes que el dolor es, o sea, el dolor es un castigo que tenemos en la vida. ¿Qué se diferencia el dolor del sufrimiento? Y si en realidad también podría ser el dolor una iniciación. Amo. El sufrimiento es la resistencia a vivir el dolor. El sufrimiento es la ausencia y el dolor la presencia. El sufrimiento es, veo que te quedas en la queja, te apegas a una experiencia, estás en todas partes estás, menos en ese punto que duele, porque si estás en ese punto que duele, se abre una grieta de paz. En ese dolor que nace cuando eres tu dolor, eres tu tristeza de por fin me doy la licencia para aceptar que esto me duele. Y es como, no voy a escapar, no voy a ofrecer una máscara, una cara, una reacción X para satisfacer lo que se espera de mí o lo que yo misma espero de mí sin querer. No, voy a apagar cualquier máscara y a observar ese dolor. Y es como, no sé si esto ya lo he dicho o no, pero es que me gusta mucho utilizarlo conmigo misma cuando se me olvida, que es la fiebre. Aparece la fiebre, brota una reacción física y ahí sabes que hay una infección. Y entonces puedes tratar la infección. Pues es lo mismo. El dolor es un portal de verdad. Porque donde duele hay un lugar y hay un camino que explorar. Y hay verdad. Y nos enseñan a castigar el dolor, a no mostrarlo, ni siquiera con nosotras mismas, ¿no? Y es tremenda iniciación porque cuando observas eso que te duele con otros seres, contigo misma, en el trabajo, de la vida, de heridas colectivas, todo aquello que te duele, te está dando pistas de lo que realmente eres. Me gustaría añadir una pequeña pregunta Por supuesto. a esta pregunta más grande y es, ¿crees que es necesario pasar por la oscuridad para llegar a la luz de nuevo? ¿O crees que hay una ruta, un atajo que es solo luz? Y si eso es verdadero o no. Siempre es todo solo luz, en realidad. Porque la oscuridad es luz oscura. Le han bajado el brillo. Sí. O sea, faltaba un foco. Está siempre Dios ahí.
La oscuridad puede ser el momento en el que tu madre te empuja al abismo para que eches el vuelo, ¿no? Siendo una cría de pájaro, no sé cuál sería, pero tengo ahí la imagen poética. Mucho, sí. Tú sabes que tienes alas, has nacido con alas, Claro. ves a los de tu especie volar, pero no has experimentado esas alas. Entonces, como no las has experimentado, no va a nacer de ti saltar. Necesitas un empujón. Y ese empujón, esa madre que hace vuela, sabiendo que tienes alas, es lo que Dios te ofrece con la noche oscura. Tu alma sabe que vas a estar bien. Tu alma sabe que vas a recordar cómo vivir. La cosa es que para empezar a averiguar cómo vivir, tienes que destruir cómo te han contado lo que es la vida y lo que es la plenitud y la felicidad. Estamos constantemente bombardeados de píldoras que te enseñan a vivir de una manera ausente, consumista, sí, y funcional. Y entonces una de las cosas que se dice sobre el dolor es: el dolor significa que no eres feliz. Compra esto para ser feliz. O encuentra a tu pareja ideal para ser feliz. O X te va a llevar a Y. Funcionalidad. Esto, lo otro. Esto, lo otro. Siempre hay una funcionalidad. Entonces, no te enseñan a vivir siendo lo que es. O sea, hay dolor, es. No significa algo más. Simplemente es una oportunidad para averiguar, para sanar, para permanecer en la presencia. Y ese momento de oscuridad es el momento en el que te das cuenta de las estrellas. O sea, es muy cliché Mr. Wonderful, ¿no? Pero el sol desaparece y ves que hay estrellas. Y si no desapareciera nunca el sol, no verías las estrellas. Y lo bueno es que el sol volverá. Y volverán las estrellas, y el sol y las estrellas. Y hoy lo que siento y por lo que doy las gracias y lo que pido es: por favor, vida, muéstrame la verdad de cuando esté de noche y muéstrame la verdad de cuando esté de día. No me dejes siempre de día o no me dejes siempre de noche, porque de noche salen unas criaturas diferentes a las que salen de día. Yo quiero saber qué es lo que estoy viviendo para poder actuar en coherencia con lo que me pide mi alma y el momento. Entonces, la noche viene para quitarte del autoengaño y recordarte. Regenerar tu fuerza, ¿no? Sí. Lo que decías de descansar, te vas a dormir para integrar y para recuperar la energía para el día siguiente, ¿no? Tal y cual. Al final la noche tiene ese aspecto. Es natural y es sabio. Sí. ¿Y tú qué? ¡Qué guay! Gracias. Me encanta porque escucharte siempre es un viaje. Qué bueno, gracias por traer la pregunta, igual súper necesaria. ¿Cómo sientes que vives tú el dolor? ¿Cómo lo has vivido en el pasado? ¿Sientes que ha habido un momento en el que haya cambiado tu relación con ese dolor emocional? ¿Te has castigado por sufrir o...? Yo creo que sí, mi relación con el dolor ha cambiado ahora a la relación que tendría con el dolor hace 10 años, ¿no? Crecí en un entorno donde siento que acumulé mucho dolor y viví mucho dolor, ¿no? Viví con mucho dolor, pero que se creaba en sufrimiento, porque de alguna forma también me resistía al dolor, no quería acabar de sentirlo y me separaba de él, y entonces esa separación se creaba, como has dicho, sufrimiento, básicamente. Entonces, cuando llegó como toda esta noche súper oscura y tal, fue abrir la puerta
a volver a sentir todo el dolor que se había acumulado durante tantos años y que necesitaba ser sentido y ser liberado. Entonces, y alquimizado, ¿no? Porque el dolor también, como decías, pienso igual, es un portal alquímico a más amor, a más empatía, a más poder. O sea, al final creo que algo que nos hace muy humanos es sentir dolor, ¿no? Porque nos muestra la vulnerabilidad de lo que es ser humano y la crudeza de la vida, pero no desde un lugar sádico, sino desde un lugar humano, animal, ¿no? De la naturaleza. O sea, tú ves a un, no sé, un animal que se le ha roto una pata o que no sé, le ha pasado algo y ese animal tiene dolor y sigue caminando con dolor, sigue evolucionando con ese dolor hasta que se cura y hasta que se puede seguir, puede seguir sanando y caminando sin ya el dolor inicial, ¿no? Pero así es la naturaleza y así también somos los humanos. Entonces, claro, nosotros nos resistimos a este dolor, sobre todo cuando es emocional, mental, ¿no? O incluso espiritual. Cuando es físico, no tenemos remedio y lo tenemos que sentir. Y sí que tuve experiencias donde el dolor físico me trajo a más, a un estado interno de más medicina, ¿no? Tuve un tumor óseo en el peroné cuando tenía 15 años y durante unos cuantos meses no se sabía, ¿no? Yo no podía andar y los médicos a los que iba me decían pues que me tenían que hacer más pruebas porque nadie sabía si era cáncer o no. Y entonces hasta que no me hicieron una biopsia, 3 meses más tarde, pasé 3 meses de verano llorando en plan, uy, 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 que yo no sé aquí qué va a suceder, ¿no? Y realmente no podía andar porque me dolía mucho. Y bueno, resultó todo bien, o sea, acabó en una historia anecdótica de donde puedo atravesar el dolor y recuperar mi fuerza interna, ¿no? Porque lo que me enseñó en ese momento, además, súper adolescente, súper vulnerable a opiniones ajenas, a presiones de cómo una tiene que ser, ¿no? Pues me acuerdo que estaba yo tambaleando con mi relación con mi cuerpo y con la comida. Y me sentía ahí como en una fina línea donde varias de mis amigas las había visto cruzar al otro lado, ¿no? Y que ellas ya estaban en esa relación turbia con su cuerpo, con la comida. Y yo me veía siguiéndolas y hubo un punto donde dije, vale, Cris, esto que te está pasando ahora es un recordatorio de que tu cuerpo es tuyo y que realmente si no lo cuidas tú no lo va a cuidar nadie. Y que no puedes hacerte daño a ti misma así, porque si lo haces te vas, ya está. Y bueno, puedes no irte, puedes estar en vida sintiendo mucho más dolor que en la muerte, ¿no? Obviamente. Pero en ese sentido, eso me despertó mucho a sentir el dolor como un potencial creador de yo cultivar más profundo la medicina. Entonces ahí aprendí pues que comida era más sanadora o cositas que ayudaban a que mi salud fuera un santuario y no un portal bueno, ya puedo hacer todas estas cosas y da igual, ya me curaré cuando tenga 40 años y me haya salido no sé qué, ¿no? Porque realmente el cuerpo lo absorbe todo y en este sentido, como decía, ¿no? El dolor emocional y el dolor mental podemos hacer ver que lo vamos apartando y lo vamos dejando a un lado, pero el dolor físico no se puede, porque está aquí y viene a chillar, hola, mírame. Que también el dolor físico muchas veces tiene raíz en dolor emocional y dolor mental o espiritual. Entonces, claro, pues a través de ese portal ya no sé ni a dónde iba. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu relación con el dolor? Ah, vale, sí, gracias. Si siempre te has castigado o cuando Sí. cambió y lo viste por tal.
Yo creo que ese punto fue un punto de inflexión. Ujú. Y luego, en esta parte más de dolor emocional, realmente lo que salió fueron esas capas de dolor que no habían sido sentidas durante tanto tiempo, ¿no? También porque pues el espacio y la estructura vital en la que me encontraba en ese momento no permitían que sintiera todo ese dolor, porque si lo sentía de verdad, se rompía todo. Y allí pues por protección propia, inconsciente y del sistema familiar y social y varias cosas, pues era como, vale, no, mantén esto y luego ya te sanarás. Y claro, este dolor empezó a aparecer cuando yo estaba viviendo fuera y no estaba en mi casa con el entorno conocido. Y lo que sucedió fue que aprender a sentir el dolor en ese momento me despertó a una versión de mí misma más espiritual y más conectada a la vida como una creación de amor. Que hasta ese momento yo no la sentía así porque era como, pero ¿cómo puede ser si en el mundo pasan todas estas cosas horribles, por Dios? ¿Cómo puede ser que... hola, por favor, necesita haber algo más, o si hay algo más, muéstrame por qué, porque es que esto no puede seguir pasando así, porque yo no quiero seguir viviendo así, no me gusta esta vida también. Comparto mucho el dolor existencial que hablabas al principio, ¿no? De cómo fue tu noche más potente en este sentido. Y entonces, esa versión de mí que abrió la puerta al espíritu fue la versión que se atrevió a sentir el dolor y también a dejar caer todas aquellas estructuras que mantenían el dolor a flote, pero como sufrimiento, ¿no? Y un dolor medio tapado. Entonces, claro, tuve que cambiar por completo la vida que estaba viviendo y tuve que reinventarme varias veces para poder volver a esa luz y a esa alegría, ¿no? Y bueno, siento que ahora me relaciono con el dolor desde este lugar de realmente abrazarlo, porque hay una parte del dolor que es muy sagrada. Y que no se trata de romantizarlo, no se trata de quedarte allí en una babia mental y en una orilla nostálgica vital, ¿no? Pero sí sentirlo y poder atravesarlo sabiendo que tú eres en el corazón y en el centro de tu ser, eres amor, eres luz, eres alegría y eres bondad y eres paz, ¿no? Entonces, poder vivir todo eso y luego recordándote que eres esas cosas para volver a ese espacio interno, que al final es cuando realmente nos sentimos acordes con la vida y en esta danza con el cosmos, ¿no? Jolín. Bueno, gracias también por hacer la distinción entre dolores físico, emocional, espiritual y cómo todo va en coherencia y te va mostrando cómo lo que puede pasar si dejas de mirar ese dolor y dejas que tome el control y se haga automático y te lleve a donde sea. O sea, el automatismo de la ausencia, ¿no? Y como todas y todos tenemos patrones y mecanismos de ausencia establecidos que también sostienen estructuras enteras familiares, de amistades, etc. Y me venía a subrayar también esto de cómo la noche oscura lo que hace es arrancarte la raíz del pasado. O sea, te arranca del suelo en el que habías estado creciendo y te pide que te vayas para poder averiguar dónde está tu verdadera raíz. Aunque luego vuelvas, no, pero sí que te pide, o aunque no te acabes de ir físicamente, pero sí que te pide ese momento, ¿no? Cuando decías que fue fuera de esa estructura, cuando te fuiste de ese escenario familiar, sea el que sea, y estuviste sola contigo y con lo que brotaba, sin nada o nadie que demandara una crisis determinada, y ahí era como, si no soy automática, ¿qué soy?
Y es en plan, shit, I don't know. Wow, yeah. I don't know. I don't know. I don't fucking know. Am I anything? En Yeah. plan, de repente no eres nada. Should? En plan, Claro. de repente, ¿qué es el verbo deber? Mm, Porque Buenísimo. el deber está constantemente en tu vida desde que naces. ya, nos lo programan. Nos lo programan. Y es como, wow, el verdadero deber es la palabra deberes, ¿no? ¿Cuál es the real homework? ¿Cuáles son los deberes? Los deberes para con una misma. Mm, Es decir, deberes es tener un jardín caótico y desordenado en el que las plantas no están pudiendo crecer o se están pudriendo o están pobrecitas, acumuladas. Elena. Pobre Elena. No, mi amor, está bien. No, está bien, vale. Sí. Y Es nuestra planta, Elena. sí, Elena, hola, Maxi. Y tu deber como jardinera es cuidar del jardín, que no es en plan, lo podo, lo cuido y ahí se va a quedar perfecto, armonioso y bello para siempre. No, el deber es salir al jardín cada día, porque cada día está moviéndose, está creciendo, hay algo muriendo, hay algo naciendo. Entonces, tu deber como jardinera es estar ahí para cuidar el sano crecimiento y lo que pide el jardín. Entonces, tu deber para contigo misma es estar ahí, para cuidar el correcto nacimiento y morir de tu jardín interno, de tu verdad, de tu presente. Entonces, el único deber que tenemos es estar presentes. Wow. Y eso lo trae mucho la noche oscura. Total. Y ahí me viene preguntar, claro, ¿cuándo el dolor... acaba Ah. la noche oscura? Mm. Esa primera. Sí. O sea, aunque sea cíclico y luego sea un movimiento interno que constantemente surfeas, perdón, ¿cuándo sientes que... ¡Hala! Que nace ese nuevo amanecer. Ujú. Sí, has dicho lo de los deberes son estar presentes y el dolor te trae al presente, ¿no? El dolor, cuando sientes el dolor, estás presente. Entonces, ¡bam! Yes. Volviendo al punto inicial Yes. y a una de las perlitas de este episodio que siento que estamos compartiendo. Bajando, sí. Muy buena pregunta también la de cómo puedes entender que se está acabando esta noche y que estás saliendo del túnel. A mí me gustaría preguntarte cómo fue para ti y qué herramientas usaste. Si quieres, primero respondo rápido un poquito a la que me has hecho. Sí. Y te Vale. paso la palabra. Vale. Y bueno, básicamente yo sentí que tenía que irme de donde estaba. Vale. Porque sentía que donde estaba me iba a perder aún más. O sea, no es que sentía que me iba a perder aún más, es que sentía que yo allí ya no podía estar porque me tenía que ir a otro lugar para sanarme. Entonces, claro, esa era la dirección. Pero también porque veía que si me quedaba en el mismo sitio, me iba mucho más para abajo. Y no veía que eso iba a ser la verdad, ¿no? Entonces, gracias al apoyo incondicional de mi familia, la verdad, y sobre todo de mi madre, pero bueno, incondicional por parte de los dos, y mi hermana, que también me veía en el proceso y sentía, ella ya había caminado muchos pasos antes, un camino muy parecido, ¿no? Entonces ella veía dónde estaba y me dijo, ven, vamos juntas, vámonos a la India. Bueno, en realidad vino de mí en plan, me voy a la India. Y ella como, ¡ay, yo también quiero venir! Y entonces ahí nos fuimos juntas y estuve unos cuantos meses ahí en varios procesos, pero sobre todo fue soltar completamente la identidad que había estado encarnando hasta entonces y permitirme realmente rendirme a esa muerte interna, muerte del ego, ¿no? Que al final una noche oscura te trae, porque al final la noche oscura lo que te está pidiendo es suelta esta versión de ti apegada, suelta este ego
que ahora mismo ya no te está permitiendo crecer al siguiente nivel de lo que tu alma te está pidiendo, ¿no? Por tanto, permite que se derrumben esas capas, como decías, esas pieles, que ya no, o sea, deja que la vida te haga un peeling con el granizo que está cayendo. No pasa nada. Amo. Sobrevivirás al peeling. Sí. Dolerá un poquito, pero siente el dolor, estate en la presencia del dolor y luego resurgirá aquella nueva capa de piel que está fresca para vivir nuevas aventuras. Entonces, la India fue ese refugio para mí, fue esa casa espiritual que, no sé, yo creo que muchas de las personas que nos sentimos quizás un poco perdiditas espiritualmente o que nos sentimos incluso huérfanas, ¿no? Que en mi caso era así. La India es una casa mundial de lo que es el espíritu, porque tú llegas a la India y sabes que estás en la India. O sea, Mama India no pasa desapercibida y sobre todo te recuerda la fuerza del espíritu y de la vida y de la muerte que están siempre juntas. Y es una tierra con mucha sabiduría, pero sobre todo esta medicina está fuerte, ¿no? Porque Varanasi, por ejemplo, que es una de las ciudades sagradas donde la gente va a morir, es una ciudad donde realmente la muerte está ahí, a la orilla del Ganga, y donde tú puedes estar horas simplemente viendo a los cuerpos quemarse, ¿no? Y estás ahí con otros agoris, babas, que están meditando sobre las cenizas o sobre las cosas, estructuras de metal que se están quemando, para también dar ese fuego en carne viva a su cuerpo, también como una forma de recordarte que estás vivo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, ver la luz fue cambiar de escenario, fue permitir el derrumbamiento de todo y conectar con la versión de mí más profunda que estaba pidiendo renacer. Y cuando pude conectar también con esa versión de mí, pude volver a conectar con la risa, pude volver a conectar con personas que hablaban ese idioma que yo en ese momento necesitaba hablar, ¿no? Y era como, ¿por qué en mi entorno nadie habla este idioma? Mierda, mierda, mierda. Y entonces ir a buscar gente que, pues, hablaba ese idioma y entonces dejar de sentir la soledad, ¿no? Y sentir el acompañamiento colectivo de estamos todas en este viaje, no pasa nada. O sea, sí, ahora estás así y luego vas a estar de otra forma, tranquila, surfea la ola. Y bueno, y conectar con esta sabiduría sobre todo de que Mama India ofrece un montón, que es pase lo que pase, o sea, te pase lo que te pase, sigue caminando. Sigue caminando. Porque eso literalmente ves a perros que van ahí medio tal, no sé cuántos, y tienen su vida y su mundo, ¿no? Perruno, y están todos ahí montándose su vida. Y también ves a muchas personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, también siguiendo, caminando, ¿no? Y me acuerdo de un hombre que conocí, hermoso, que era fotógrafo y que me contó sobre su vida y me estuvo contando muchas partes diferentes de su vida y cómo, bueno, había tenido una infancia muy difícil y se había encontrado solo en muchas ocasiones sin saber qué hacer ni cómo sostenerse, ¿no? Y siempre encontraba algo que le daba de repente pues un nuevo recurso para pues vender plátanos o ir a hacer no sé qué, ¿no? Y así poco a poco hasta que ha llegado a fotógrafo, que realmente era una pasión que él tenía, como poder, no sé, enseñar al mundo que al menos tienes la vida, porque ese era su mantra, ¿no? Decía, no pasa nada, al menos estás vivo. Y eso lo decía todo el rato y fue una medicina increíble que
me llegó a lo profundo del corazón porque fue como maestro espiritual. O sea que cuando acudes a la llamada de ir en busca, encuentras personas que te van a traer mensajes, que te van a abrir la mente, recomiendas irte a ver nuevas culturas, deshacer esa estructura limitada porque o sea, es limitada, no te está permitiendo ver otras formas de vida. Entonces, abrirte a nuevas culturas, a nuevos escenarios, nuevos climas, van a traer cosas nuevas de ti y también te van a traer la posición de escucha y de, vale, voy a salir del aislamiento y voy a empezar a escuchar y a observar. Es como eso de que el dolor te despierta, ¿no? Pues ver otras culturas, viajar, moverse de donde estás, aunque sea a 3 horas en coche, pero es una excursión en montaña que nunca has hecho y que, o sea, salirte de donde estás en conflicto con la estructura es primordial, porque te pone te pone directamente en una posición de no sé. O sea, aquí soy observador, soy transeúnte, porque no sé. Y como que devolverte a esa posición de no saber y de escucha, de observar, pues te trae medicina. Y me venía como sentía como yo he vivido algo muy parecido, pero de otra manera. Pero la chispa de ese momento en el que empiezas a escuchar y abres las murallas del aislamiento y de la soledad y permites que entren cosas. Porque aunque estés escuchando conversaciones en la calle o estés respondiendo y tal, hay un momento que sientes las puertas abrirse y dices, ¡ay! No te estaba escuchando sin opinión. ¡Yuhu! Te estaba escuchando con juicio o con expectativa y por ende no te estaba escuchando. O sea, no. Momento. Claro. Humildad también. Claro. Desnudez pura. Desnudez. Y ahí es cuando tú dejas de identificarte con tu monólogo o con lo que quieres decir o con lo que piensas del entorno de X o Y. Y total. Es como, wow, y ahí es cuando se abre la presencia. Y te lo puede traer un país nuevo, te lo puede traer una persona, te lo puede traer un libro o un deporte, ¿no? Y es como... Claro, cualquier cosa. Cualquier Al final, cosa. Dios y la vida te están hablando todo el rato. Sí. Y está en ti abrir los ojos y abrir las orejas, de verdad. Sí. Y el corazón. Sí. No por ende. Y como muévete, porque siempre hay algo por escuchar. Y a lo mejor viajas a un lugar y no te acaba de bajar, pero de repente estás paseando y en un bar ponen una canción y dices, uy, y vas y justo ahí hay una persona que, o sea, cuando empiezas a escuchar y a permitir que las cosas te llamen la atención, que algo te apasione, que algo te devuelva la curiosidad de, ay, y seguir, como los dibujitos animados cuando está el olor, en plan, el olor dibujado de la comida, seguirlo, el olfato de, voy a seguir esto que me llama la atención, no esto que debería estar siguiendo o haciendo. Bueno, pues Andy, ¿cómo tú saliste de este espacio de noche oscura? ¿Cómo reconociste la luz? Y también, ¿cuáles fueron herramientas que te permitieron llegar ahí? Vale. Pues en mi caso lo recuerdo como un clic interno que tuve al decidir confiar en lo que se me estaba ofreciendo. Y fue una conversación con una persona que amaba profundamente y amo con todo mi ser. Y estábamos teniendo una conversación muy cotidiana, en un baño, o sea, todo como muy poético, ¿no? Así sentados en un baño, separados, por esa habitación tan fría y tan
cómo un momento tan cotidiano se ha grabado en mi piel para siempre. Y estaba teniendo una conversación con mi pareja de aquel momento. Habíamos tenido una pelea por cualquier cosa y mi modus operandi en las peleas era huir. Era, uy, me supera, me voy. O sea, la ausencia física. Entonces, él me miró, se aseguró de que lo estaba mirando. No era la primera vez que me lo decía, pero ahí pasó algo que me miró y me dijo, Andrea, yo te amo, tú me amas, estamos en el mismo equipo, no te pongas en contra, no quiero hacerte daño, estamos en el mismo equipo, no te pienses lo contrario. Y claro, esto a lo mejor para vosotros no tiene ningún sentido, lo que sea, pero en mi caso fue el momento en el que hice, voy a escuchar a este ser humano que me ama y que quiere lo mejor para mí. Porque aunque no me sienta comprendida por él, porque no me sentía comprendida por él, no entendía mi vacío existencial y era imposible tener esa conversación porque lo que yo buscaba teniendo esa conversación era comprensión y entendimiento. Pero no hace falta, te lo tienes que dar tú a ti misma. Lo que otras personas te pueden ofrecer es presencia, es estoy aquí, es hermosa, no te entiendo, no sé hasta qué punto, no sé dónde estás o qué estás sintiendo o atravesando, pero mi amor hacia ti es continuo. Y es como en el momento en el que vi que no era comprensión lo que buscaba, porque no la recibía y no la he recibido. O sea, es una con una misma, porque la historia es tan personal e intransferible que es una con una misma, como se entiende. Pero cuando recibí esa demanda de presencia y me di cuenta de que no sabía cómo dársela, no sabía cómo quedarme en la presencia, porque estuve y enseguida me fui y dije, ¡ah! No sé vivir desde mi verdad. Y no sé escuchar. O sea, es como que me di cuenta de cuánto tiempo llevaba viviendo aislada en mi monólogo interno. Aunque fuera en ocasiones bondadoso o X, ¿no? O sea, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sola y aislada y sosteniendo la afirmación de nadie me entiende. Y sí, tenía razones. O sea, obviamente tenía unos discursos ahí dentro y unas sensaciones de vacío existencial muy grandes y excusas de por vida para quedarme en el nadie me entiende y por ende tengo derecho a quedarme revolcada en este sinsentido. Pues sí, pues justificaciones miles. ¿Vale? ¿Vale? Pues quédate ahí con tus justificaciones y muere en vida. Una preguntita. ¿Sientes que esta soledad, o sea, este aislamiento, venía del sentirte incomprendida o había algo más profundo? O no, o había, no sé, simplemente siempre te había gustado ser una persona pues más solitaria y en este sentido te encontrabas bien en tu aislamiento. O sea, era un poco síndrome Peter Pan en mi caso, de que cuando llegó el momento de dejar atrás la imaginación porque el mundo adulto, el crecimiento o las hormonas requerían de otra cosa, me resistí mucho porque Little Pony. sí, normal. Me resistí mucho porque sí que es verdad que que me siento muy cómoda en la magia, en el imaginario, danzando en cosas que no existen visiblemente, pero que sí que lo hacen a otros niveles, ¿no? Entonces, por una parte estaba esa personalidad mía soñadora que dije, vale, pues si quiero seguir siendo yo misma, sin recibir el no, porque cuando vamos a cenar pones esta cara, porque estamos todos juntos, y esta cara es la que se requiere en sociedad. O te pones este vestido, o haces esto.
porque cuando estás en esta situación se requiere esto de ti. Y además siendo Libra, ¿no? Como cuando tal se requiere esto de ti, cuando tal. Entonces aprendí a masterizar mis caras y aprendí a masterizar mi personalidad y a ofrecer siempre lo que se requería. Y me perdí a mí misma. Pero como hay una sabiduría interna que no te deja acabar de morir en vida, siempre tenía espacios en los que podía ser yo misma y eran esos espacios de soledad. Y ahí me recreaba en sí, pues aquí no hay nadie diciéndome y aquí lo que hago es ir a terrenos vírgenes de mi mente y me hago preguntas, porque yo sí quiero saber, porque tal, ¿no? Y ese era como mi modus fue en lo que brotó mi relación íntima conmigo misma. En la soledad de la filósofa preguntándose más. Wow. Pero esto cada una y cada uno tiene esos espacios y los sabría reconocer. Brutal. Aquí veo un poco una mezcla de tu sol, que es Libra, y tu luna, que es Sagitario, ¿no? Quizás el sol se quedaba en lo que pedían de ella, que en ese Libra es un poquito la trampa que conocemos del Libra, ¿no? Que intenta equilibrar, sí. Intenta armonizar, y por darse a la armonía y a lo que la gente pide, ¿no? De comodidad, no incomodidad, sí. se pierde en el otro, sí. Pero luego el volver a ti, te ibas a tu luna, ¿no? A tu inconsciente, a tu soledad, a tu espacio de tu niña interior, como necesitas ser amada, ¿no? Que es más esta sagitariana, filósofa, que se pregunta sobre preguntas más grandes, ¿no? Y que está perfecta, tranquila, siendo una mujer salvaje en su morada. Tal cual. Y qué guay que traigas esto, porque ahí me viene una cosa más que añadir sobre la noche oscura, que lo que se te da muy bien también te encarcela. Y volviendo al principio del episodio, cuando dices sobre identificarte con la luz, y no con o sea, todo aquello que se te da bien, acabas apoyándote. Es como que tienes dos piernas, una está un poquito lesionada, la otra está más musculada, y acabas apoyando más peso en la musculada. Entonces yo apoyaba todo mi peso y mi identidad en la máscara, en ofrecer siempre lo necesario o tal, ¿no? En ese Libra, en ese, bueno, en lo que fuera. Y como se me daba bien, lo fui apoyando más, fui musculando más eso, y la de otra pierna, mi otra parte, se quedó totalmente abandonada. Entonces, la noche oscura me dijo, ni lo que se te da bien te da felicidad ya. Hermosa, ¿ahora qué? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿No? Ya, de nuevo la pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién eres cuando ya no eres quien te creías ser? Claro. ¿Qué eres cuando ya no eres quien te creías ser? Y también si eres algo, porque puede ser que en ese vacío realmente te das cuenta de que no eres nada. Sí. Pero date la licencia de verlo, o sea, de mirar, de buscar, de no saber. Y creo que fue eso lo que me hizo, o sea, lo que a día de hoy me hace darme cuenta de que entró la luz de un nuevo día para esa gran noche oscura del alma. Solo sé que no sé nada. Soy alumna. No sé quién soy. Qué hermoso. Y cuando aceptas pues voy a averiguar quién soy. Claro. Ahí es como que permites a la luz del nuevo día que entre. Y ahí tus guías, tu ser, tu verdad interna está como... exhalas, vuelve el colorcito a tu piel que había estado morada, de ahogándote ahí con el sé, yo lo sé todo, lo sé, debería saber, debería. Y dices, ¡ay, no sé! Sí. Wow. Hermoso y muy explícito. No, muy real, muy real, en plan, sí. Volver a la alumna te permite sentirte otra vez libre, ¿no? Gracias. No, yo quería, última preguntita, era herramientas como más pragmáticas. Claro. Que puedes compartir a día de hoy que te hayan servido. Sí. Tanto en listas de Spotify, de YouTube o en cositas que tengo, el título preferido es Vuelta a casa. Como que ponerle título a lo que estás viviendo
siento que sirve para darle un nombre real. Qué bonito. Sí, Romantizar la vida. romantizar, sí, tú contigo, saber, o sea, sí, estás sanando de una ruptura amorosa, pero ¿qué es lo que estás aprendiendo en este momento? Porque la pregunta, al menos en mi caso, que siento que me devuelve a esa condición de alumna siempre y no me deja quedarme en la mentira de ya lo sé todo, y en la rigidez y en el monólogo y en no escuchar, sino lo que me devuelve a la presencia, que la presencia es receptora y por ende dadora, pero primero viene la recepción, es en plan esa condición de alumna. Por eso me resulta muy útil preguntarse, ¿qué estoy aprendiendo en esta época de mi vida? Y es como, estoy aprendiendo el desapego, el amor incondicional, porque ya ha cambiado la condición que me hacía amar a este otro ser humano, pero porque debería de dejar de amarlo o amarla. No, puedo seguir amando, pero no sé cómo hacerlo porque me duele. Pues estoy en la escuela de las almas, lección, el amor incondicional. Wow. Entonces, cuando le pones título a la época que estás viviendo y lo haces desde el alma y no desde la humana, de no es depresión, no haces un nombre clínico, psicológico, ¿no? O no solo, o sea, no estoy diciendo que quites esa rama, sino que al añadirle un nombre mágico, te liberas y te recuerdas, porque ahí es cuando te exiges algo amoroso y verdadero. No es un delivery de tengo que estar rindiendo de esta manera en este momento de mi vida, tengo que estar sana, feliz, triste o X, sino a lo que me debo es al aprendizaje del amor incondicional. Y como estoy aprendiendo, estoy estudiando. Y como estoy estudiando, estoy escuchando y atendiendo. Y es como, vale, esa sería una herramienta. Y la otra... Increíble herramienta. Muy poderosa. O sea, al final siento que ese es el final, ¿no? De todo. E incluso el origen. O sea, venir del amor incondicional es de donde venimos. Ajá. Y llegar al amor incondicional es también a donde vamos. Y si puedes vivir con el amor incondicional de por medio como algo, como un prisma de luz, desde donde miras, you got the game. Claro. Sí, igual he puesto ahí una lección como muy, ¡pum!, magna. Pero a lo mejor te han echado de un trabajo o lo has dejado porque no podías más y tal, y estás en plan, vale, pues estoy aprendiendo a vivir sin una profesión que me está demandando, estoy aprendiendo a transitar el tiempo sin un horario, ¿sabes? O sea, no estás la paciencia, sin trabajo. Claro, o sea, claro. Te estás diciendo lo que estás aprendiendo a nivel interno y eso es importante. Claro, conectar con la sabiduría del momento, ¿no? Que es realmente lo que la vida te está pidiendo ahora mismo y hacer esa mirada más comprensiva. Sí. Y la otra sería porque la noche oscura se caracteriza por una falta de sentido. Entonces, no buscar darle un sentido a tu vida, o no solo, o no con esa mirada singular que te lleve hacia eso, sino preguntarse, ¿quién quiero ser? En mi caso, como mujer. ¿Quién quiero ser como humana? O sea, como en el tablero de tus sueños, quizá es más sanador preguntarse qué tipo de heroína soy, de diosa, de Dios, y cómo cultivar esas virtudes. Por ejemplo, qué carrera, qué trabajo, qué relación quiero tener. Sino ¿vale? De entre toda la fantasía de héroes y heroínas, entre todos los personajes que hay, disfraces, colores, o sea, volver a la niña y decir, ¿quién es mi favorita? Y cómo puedo llegar a ser esta persona. Porque entonces lo que buscas en tus días es esculpir, es encontrar a esa diosa y a esa persona. Y no buscas qué hacer esas acciones. Y ahí es cuando entra la pasión. Porque cuando te permites
seguir el sueño de lo que anhela tu alma, que es convertirse en tu yo interior, en tu yo superior, en el sueño de tu alma, en el sueño que tenía tu alma al escoger tu cuerpo humano. Y es como, vale, ahora que me alineo con la búsqueda que me da más paz, porque es la que me devuelve a mí, a mi hogar, a lo que soy, a mi cuerpo, que es mi refugio. Es como, ahora que estoy ahí, ¿qué me apetece? ¿Qué me apasiona? Quiero crear música, quiero trabajar con niños, o quiero estar con personas mayores porque siento que tienen una sabiduría mayor y me siento más cómoda, o quiero viajar, o quiero dedicarme a mi cuerpo, a entrenar y a conseguir mi arquetipo físico ideal, como en el que yo me siento track. O sea, lo que sea, pero lo que más te apetezca, ¿no? Y te dé paz. Y ahí es como, vale, pues poco a poco voy a tener citas conmigo misma y voy a aprender a enamorarme de mí, de lo que soy y de lo que brote. Esa es la del verdadero matrimonio. Dime. Bueno, entrando en otro. All right. Otro episodio. La unión divina interna. Sí. Vale. ¿Quién eres a día de hoy? Oh, wow. Mira, a día de hoy. De todas las heroínas que te has construido, que has encarnado, que has Oh, dejado wow, qué hermoso. ¿Quién también te inspira? A día de hoy, y solo a día de hoy, porque ayer fue otra cosa y mañana seguramente otra. A día de hoy, la energía que más paz me da es la madre interna que tiene cachorros. Siendo yo la cachorra, ¿no? Siendo mi obra la cachorra. Encarnar a la madre en este momento de mi vida me da mucha paz, me alinea y ese arquetipo tiene las virtudes que quiero construir y que necesito en este momento para sentir paz. Entonces, la Andrea, que es más chamana, pausada, es más abuela tortuga, tiene unos ojos que aman a sus niños y niñas desde la limpieza y pureza, ¿no? No desde la superioridad, sino desde el voy a cultivar, el observar desde los ojos de la madre, incluso a mí misma. Esta es la heroína que hoy anhelo construir y que también me permite explorar las que ya soy o he sido desde un lugar muy juguetón. Y en este momento esa es mi bandera, en plan, voy a conocer mi maternidad interna. Y cuando la conozca y brote más, seguramente me traiga otro ideal, que es como las olas, ¿no? Como la tristeza o las emociones, en plan, si no te resistes y permites que siga la emoción, que siga este arquetipo, en plan, darte lo que en este momento te nace, entonces vendrá lo siguiente. Y es como, sí, sería un poco eso. Qué bonito. Pero qué bonita pregunta. A mí me encanta tu ¿Quién eres hoy? Sí, exacto, porque además realmente nosotras que estamos viviendo juntas, te observo y encarnas este arquetipo. También encarnas Qué otros, loco. pero este realmente se nota que lo tienes súper dentro. Brújula. Y que te pide florecer, ¿no? Claro. Y cada vez ir más allí. Entonces es hermoso también ver tu proceso, como vas allí, ¿no? Qué y bueno que te se tratas vea. a ti misma como a veces como tu propia hija y luego como tu propia madre, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Es que sabes que has sintonizado con el sueño de tu alma cuando perseguirlo te da paz. No es costoso, no hay esfuerzo. Entonces, claro que hay esfuerzo en ir a hacer no sé qué, que en realidad no quiero hacer y tal, pero cuando te vas de este sueño, o en mi caso me olvido de que en realidad lo que estoy aprendiendo en este momento es a ser una madre, aunque no tenga hijos, ni lo planeé,
es como, vale, Andrea, o sea, me levanto cada mañana y si yo me acuerdo de que lo que realmente quiero es aprender a esto, a conocer mi maternidad y accionarla, lo que hace un día exitoso o lo hace una derrota es diferente. Y me voy a dormir tranquila cuando tengo un día exitoso, cuando me pregunto, ¿hoy he encarnado a mi madre interna? Y si es que sí, Dios, ¿cómo duermo? Pero si la pregunta es, hoy he publicado este poemario, por ejemplo, o he escrito, tanto si sí como si no, no me va a dejar plena, ni tranquila. Entonces, saber qué es en este momento lo que anhelas desde lo profundo de tu corazón y ponerle ese título mágico te puede ayudar mucho a eso, a estar en paz, presente y estudiante. Qué bonito. Sí. Gracias. Gracias por compartir también algo tan personal, ¿no? Que al final es de cómo vives. Sí. Bueno, ya, claro. Damos Sí, un he espacio. compartido aquí Sí. ¿Y tú? Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, eso, de cómo vives y de también de que cuál es la mirada incluso de alguien que hace de su vida arte. Y realmente me parecen preguntas súper bonitas y súper hermosas también de ponerte un título. En plan, esta temporada de mi vida se llama El retorno a Ítaca, volumen 3. Tal cual. Sí, cada uno que le ponga su rollo. En plan, sí. Diviértete. Claro, Saca a tu ver, artista. lo que sea, el despertar de la iguana. Yo qué sé. Sí. ¿Y tú, hermosa, en plan, cuándo supiste que salías de tu noche o qué herramientas sientes que hoy quisieras compartir? Bueno, creo que esto, lo de la India, lo he compartido, aunque no sé yo si tendremos ese vídeo. Veremos. O sea, ¿cómo crees que la audiencia puede saber cuándo está saliendo de su noche oscura? Muy buena pregunta. Pues yo creo que saberlo lo vas a identificar cuando vayas sintiendo más tranquilidad en que estás caminando hacia el lugar correcto, ¿no? O sea, al final el lugar correcto que es lo que decías, intransferible y individual, ¿no? Cada una tiene su camino y cada camino es perfecto y no hay comparación posible porque al final todo el mundo está caminando en su propio tiempo divino y muchas veces tenemos desviaciones que nos vuelven a traer a nuestro centro, ¿no? Entonces siento que simplemente cuando tú vayas sintiendo que el camino que estás siguiendo poco a poco te va dando más tranquilidad de que estás en la senda que correspondiente para ti, siento que eso es un buen indicador de que se está llegando a su final la noche oscura o de que se va a aligerar el sentimiento de pesadez. También, por otro lado, en mi caso, pues bueno, fue cambiar de escenario y reiniciar mi vida, pero de todas formas creo que herramientas que me gustaría compartir fue mucho conectar con la naturaleza, conectar con los elementos, conectar con la sabiduría ancestral de la vida y sentirme sostenida por ello, ¿no? Entonces, no importa cuánto duela sostenerte a ti misma, que si tú te rindes y dejas tu peso en la tierra, la tierra te sostiene. Y ahí es cuando puedes reanudarte, ¿no? Y volver a coger tu fuerza, que también es la fuerza de Madre Tierra, subirla a tu cuerpo y de allí pues seguir caminando. Y luego también lo que decías de encontrar la pasión, ¿no? Siento que eso también, pues en mi caso fue la música y bueno, todos los espacios que tuvieran que ver con estar en un espacio de conexión con el espíritu también me ayudaban a seguir y me ayudaban mucho a
a mantenerme en la esperanza, pero sobre todo yo creo que la música fue algo que me ayudó mucho a transitar todo el dolor, sobre todo porque, por bailar, cantar, permitirte también ser un poco la artista melodramática de esta tragicomedia llamada vida, ¿no? Y que estás ahí tú en tu vorágine interna, pues báilala, cántala, interprétala en tu salón solita, da igual, ¿no? O en tu habitación, o en la cocina, o al mar, vete a la playa y báilate lo que sea, o a la montaña, o si tienes la posibilidad de estar en un parque y unirte a, no sé, personas que están montándose una fiesta, pues oye, aunque vaya en contra intuitivamente de lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? A veces incluso salir de la zona de confort y atreverte a conectar con otras frecuencias, otras vibraciones que pueden ser de la alegría, que pueden ser del disfrute, del goce, te recuerda también los sabores distintos que tiene la vida. Entonces, sí, no sé, creo que esto es un poquito lo que quiero añadir. No Qué guay. Sí, volver al cuerpo, la creatividad, bailar, cantar, hacer una escultura de barro de cómo te sientes, escribir. cualquier cosa. Sí, te escuchaba y decía, llevar un diario de experiencias, que tú te compras una libreta y sabes que esa libreta te va a durar un año. Y es como, vale, mi objetivo es llenarla. Ya está. Acabar la libreta, llenarla, escribir. Un diario de experiencias de mujer a bordo. Aquí en el despertar de la conciencia, o aquí en el barro, o aquí hacer una obra creativa. Aquí en el barro, medio hundiéndome. Aquí en arenas movedizas, tengo poco tiempo hasta que mi cabeza se vaya. Creatividad. Pedazo episodio. Desierto. De Moisés. Sí, creatividad, qué guay. Todo lo que has compartido. Y ¿quién eres hoy? Que no eras antes de la noche oscura. Pues mira, justo va muy ligado a lo que decíamos de la creatividad. Y es que a día de hoy me permito ser la artista interna que durante tantos años no me permití. Y durante tantos años intenté hacer ver que no existía, ¿no? Que esa era una parte de mí que sí, que tenía un anhelo de existir, pero que no podía existir porque no pertenecía a lo que fuera. Y a día de hoy me la permito y me hace feliz porque sé que en realidad esa es una gran parte de lo que mi alma quiere expresar en esta vida. Entonces, pues le doy el espacio y le doy la rienda suelta porque sé que además me hace feliz. Entonces, sí, la soñadora. Qué ¿no? bueno. El otro día, hace un tiempo, estaba en una ceremonia donde me llegó un pedacito de información que lo que me decía era que parte de mi misión en esta vida es ser una antropóloga que describe la respiración de la existencia, ¿no? Que describe cómo la exhalación de ser humana y estar en el personaje vuelve a la inhalación de ir al espíritu y al centro y se funde en esa unidad y luego exhala de nuevo y se vuelve a la humana, ¿no? Y en este vaivén de inhalación y exhalación, que en tradición hinduista además son deidades concretas, ¿no? Y que, o sea, esto es algo que se describe en diferentes mitologías y que no, o sea, es algo que ya está en la conciencia colectiva, pero cómo poder hacerlo también a través del arte y expresarlo desde los lugares de la niña interna que tiene ganas de simplemente jugar y decir, ¡buah! Pues toda esta magia que mis ojos observan y que mi corazón respira es la magia que está en todas nosotras y que todo el mundo tiene su aportación a la vida, ¿no? Su medicina, su granito de arena y su belleza.
Y pues esta es la mía y aquí ofrendo, humanidad, mis pedacitos de magia que un alma ha estado cultivando a lo largo de todas sus vidas y que en una más pues viene a compartir. Sí, qué guay, has dicho algo, hay una frase, pero bueno, luego la puedo volver a escuchar. Pero, y tiene mucho que ver con la expresión de mi alma, has dicho algo así. En plan, ¿cómo quieres expresarte? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Decir, o sea, hay algo dentro tuyo pasando todo el rato. ¿Cómo quieres que sea el puente en el que le dices al mundo y a ti misma eso que pasa dentro tuyo? No tiene por qué ser con el teatro, con algo, o sea, es que puede ser a través de, pues mira, es que quiero ser crítica de comida, porque es que en la comida encuentro un mundo que es que se asemeja tanto a lo que siento por dentro, ya como, es como sea, ¿no? Pero cómo anhelas expresarte, y la palabra expresión es ahí como junto con la pasión, ¿no? Es ¿cuál es tu verdad? Y me venía a añadir esto de empieza a ser honesta, en plan, di la verdad. Verás que no es tan fácil, o sea, No es tan desde fácil. ya no es tan fácil, porque incluso a ti misma o empiezas a decir la verdad y a los 3 meses de decir la verdad ves que lo que empiezas a decir es lo contrario de lo que empezaste a decir. Pero empiezas a expresar y a expresar y a expresar y no significa que esa sea tu verdad, pero estás entrenando ya el músculo de la expresión, la autoexpresión, y eso te va a llevar a abrirte a la intimidad del presente. Y es como, bueno, pues empieza, busca maneras de que te ayuden a expresar lo que tienes dentro. Entonces esto podría ser un buen ejercicio que os dejemos, y nos dejemos también a nosotras mismas, porque es algo muy guay que revisar cada tanto qué es lo que más me apasiona. Si no lo sé, voy a averiguarlo. Si lo sé, voy a darle espacio. Preguntarse y preguntaros cómo queréis expresaros, qué heroína o héroe queréis ser, qué tipo de persona, y también que os preguntéis y averigüéis si estáis atravesando una noche oscura, que se está cocinando lento, rápido, si hay alguien en tu entorno que sientes que está atravesando. Sí. Me viene también añadir cómo poder acompañar a alguien que está atravesando la noche oscura. Vale. Y si no eres tú quien lo está haciendo, pero ves a alguien de tu entorno que sí está pasando por un momento que podría asemejarse a eso, y cómo ayudarlo en su camino. Creo que también es importante, porque muchas veces tendemos a querer arreglar o a querer solucionarle la vida a alguien que en realidad no te está pidiendo eso, sino simplemente te está pidiendo, o no te está pidiendo nada, pero tú quieres ayudar y quieres poder ayudarle a sostener ese momento vital, ¿no? Y me viene a añadir un poquito la escucha activa. Es algo que realmente nos sana muchísimo. A veces no necesitamos que nadie nos arregle porque no estamos rotas, aunque puede ser que nos sintamos así. Y el no juicio. El no juicio siento que ayuda mucho cuando viene justamente por la escucha activa, ¿no? Que la escucha activa ya tiene el principio del no juicio. Pero no siempre es así. También tenemos mentes que opinan, ¿no? Y que piensan, pues yo tengo la solución para ti. A veces se trata de no dar la solución de nada, porque cada persona tiene que encontrar su propio camino. Entonces, a veces simplemente se trata de poder estar presente para esa persona y mirarlo con esa mirada amorosa y compasiva, y confiar en esa persona, y confiar en que va a salir, y confiar en que de ahí va a salir mejor y más enraizado, y darle esos mensajes de amor y de esperanza, porque a veces simplemente necesitamos
ese apoyo emocional que venga desde un lugar de la luz y no desde una preocupación que a veces puede ser muy pesada o muy densa y nos carga más la energía, ¿no? Entonces, si tú estás viendo a alguien de tu entorno que quieres mucho, que está atravesando una situación complicada, emocionalmente, mentalmente, vitalmente, lo que sea, poder estar ahí desde el amor, desde la escucha, desde la presencia, desde el no juicio y desde la fe y la confianza en que todo esto que está atravesando es para su mayor bien y transmitirle esa fe y esa confianza puede ser un abrazo incondicional que esa persona te agradezca siempre. Hermoso. Muy bien. Vale. Piratillas. Young folks. Yeah. Nice to see you once more en este episodio Sí. que nos ha traído Noche Oscura de nuevo Sí. para integrar las palabras que dijimos. Y bueno, también añadir que si queréis compartir vuestras historias, vuestros presentes, cómo han sido para vosotras la noche oscura, si estáis atravesando algo y tenéis preguntas, que podáis ponerlas en comentarios también. Sí. Y eso, que también una buena pregunta puede ser cómo me relaciono con la oscuridad y con la luz. Cómo me trato a mí misma cuando siento que no me está gustando cómo estoy respondiendo o cómo estoy siendo, ¿no? O sea, estoy cultivando una relación de amor conmigo misma, estoy siendo sincera conmigo misma. ¿Hay alguna mentira que estoy sosteniendo? Porque de eso va la noche oscura y es como puedes entregarte, ¿no?, a la naturalidad de la noche y el día si te haces estas preguntas. Y nada, es una invitación a que acabe este episodio, reúnas un espacio contigo y te vayas a dar un paseíto con estas preguntas como: voy a pasear al encuentro con mi alma, y dices: mira, alma, voy a pasear, si quieres decirme alguna cosita, aquí estoy. Y te vas de paseo. A lo mejor pasa algo, a lo mejor no, siempre estará pasando algo, pero es también una invitación a que abras espacios contigo misma y eso, y que nos cuentes todo eso que ha pasado o no. Y nada, aquí dejamos el episodio. Sí. Y si tenéis algún tema que os gustaría del que habláramos, Total. pues por favor, bienvenido sea, que nosotras estamos explorando este campo de la conciencia infinita, y de eso trata este viaje. Así que cuantas más también seamos y cuantas más temas podamos explorar o abarcar, pues más nos expandimos y a eso hemos venido. Así que nada. Hermoso. Un besito a todo el mundo. Kai. Gui giling, dice. ¡Qué rico, robo! Es que rico. Es que ricasco. ¿Ya? Es que ricasco. No sé a dónde se habían ido, es un idioma sagrado. Es lenguaje de luz. Algún planeta por inventar. Exacto. Bueno. Vale. Sí. Aquí. Yes. Ay, ñaña. Oh, se puso a acabar.